Gracias por continuar con nosotros aquí en Dinámica Económica, un programa de economía para todos. ¿Te puedo hacer una pregunta, Delgado? Sí, claro. Te voy a hacer una pregunta, porque hay que ser didáctico también, esto del periodismo de economía y de finanzas. Y ahí esta pregunta tiene mucho que ver con la parte fiscal del Estado. En estos días, el Ministerio de Hacienda anunció que el gobierno había emitido 3.000 millones de dólares en bonos, más 125.000 millones de pesos más en bonos locales, ¿verdad? Y yo quiero preguntarte a ti, que obviamente, ¿qué implicaciones tiene eso en la deuda? Ciertamente, si es solamente para reenganchar, si eso en el neteo como tal, porque hay que netear la deuda, eso implica un aumento de la deuda o simplemente hay un aspecto de renegociación de bonos, como ciertamente parece que hubo. ¿Cómo tú ves esto? ¿Cómo tú interpretas esto? Puede haber una combinación de ambos. El gobierno, por ejemplo, este año tenía que hacer emisiones de deuda para poder cubrir el déficit de este año, del presupuesto de este año, que son alrededor de 250.000 millones de pesos, y también emitir deuda para pagar capital de deuda vencida por alrededor de 109.000 millones de pesos. Estoy hablando de más o menos de 350.000, 360.000 millones de pesos. En pesos, cuando tú lo llevas a dólares. Entonces, hay que hacer esa emisión en deuda este año, obligatoriamente. Y generalmente se hace a principios de año. Y ya estaba aprobado, como quieras. Y luego, sí, porque lo aprueba el Congreso previamente, porque tú lo que está diciendo el gobierno está diciendo, mira, tengo que pagar capital. Te autorizo hasta ahí. Y tengo que pagar, y tengo que cubrir el déficit. Bueno, entonces se aprueba y se hace la emisión en el año, pero se hace a principios de año para tener el dinero ya reservado y utilizarlo en el transcurso del año. Y pagar también lo que se va a pagar de capital con deuda. Eso es deuda con deuda, no te aumenta el endeudamiento, pero como quiera que sea, tiene que hacer la emisión de deuda. Pero también el gobierno está haciendo otra operación, que es una operación de emisión de deuda para recomprar deuda existente. O sea, posiblemente, suponte que el gobierno tiene una parte de su deuda, que una parte de su deuda sea a un plazo de 5 años, por ejemplo, que se va a vencer ya el año que viene, se le va a vencer, o no el año que viene, vamos a decir que en el año 2026 o 2027 se le va a vencer un préstamo mediante el cual está pagando una tasa de interés de un 8%. Por poner un ejemplo. Sí, un ejemplo. Y el gobierno dice, bueno, pues déjame yo, si se vence en el 2027, ¿cuánto que debo de capital? Que tengo que pagar de capital, porque como son bonos, tú sabes que lo que se hace cuando son bonos, que se paga intereses solamente y el capital se paga a vencimiento. Al final, sí, claro. Pero vamos a suponer que el gobierno deba 1.000 millones de dólares, por poner un ejemplo. Sí. Un ejemplo, que vence el año 2028. A una tasa de un 8. A una tasa de un 8. Bien. Tiene que pagar 1.000 millones de dólares en el vencimiento. En el vencimiento, pero está pagando un 8% anual de esos 1.000 millones de dólares. Y que el gobierno pueda hablar con esos acreedores y decirle, ven acá, si yo te pago esos 1.000 millones de dólares ahora por adelantado, ¿cuánto tú me descuentas? Y que entonces te digan, bueno, mira, si tú me lo pagas ahora por adelantado, tomando en cuenta el prorrateo del costo del dinero, yo te vendo ese pagaré o esa deuda de 1.000 millones, te la vendo en 900 millones. Ya ahí tú tienes un 10% menos. Claro. Del capital que tienes que pagar. Ahora, no significa que no haya pagado más, porque en los intereses en el camino. Como quieras pagarte los intereses. Claro. Ahora, te vas a ahorrar ahí entonces un 10% y te vas a ahorrar un año completo de intereses sobre esos 1.000 millones. Ahora, entonces, ¿qué dice el gobierno? El gobierno puede decir, bueno, yo lo que puedo hacer entonces es hacer una emisión de deuda ahora. Exactamente. Emitir 1.000 millones de dólares ahora a 10 años, que se me venzan no en el 2028, sino en el 2038. Claro. Y si consigo una tasa más bajita que el 10%, del 8% que estoy pagando ahora, mucho mejor. Ponte entonces que haga una emisión de 1.000 millones que se le venzan en el 38 a una tasa de un 6%. Ahí entonces, está bien. Tú lo que estás haciendo es un reenganche. Dices, bueno, voy a endeudarme por 1.000 millones de dólares a una tasa de un 6%. Con esos 1.000 millones voy a pagar por adelantado 1.000 millones que tengo que pagar en el 2028. Tengo 12 años o 13 años entonces para seguir pagando y en vez de pagar una tasa de interés de un 10%, de un 8%, voy a pagar una tasa de interés de un 6%. Exactamente. Con eso tú lo que haces es que reduces el costo del endeudamiento. No reduces el endeudamiento, no, pero sí el costo. Pero reduces el costo de los intereses que te genera. Y además la madurez de la deuda. Y exactamente, entonces la alargas. Entonces, ese tipo de operaciones, eso es lo que pudiera estar haciendo el gobierno también ahora con esta emisión. Porque creo que la emisión que hizo, que la emisión para cubrir déficit, la mayor parte. Sí, porque la emisión que se hizo para cubrir déficit ya se realizó creo que en enero. Sí. Lo que se está haciendo ahora es una emisión para recomprar deuda. No te va a bajar el endeudamiento, pero te va a alargar el plazo de pago y al mismo tiempo te va a reducir el costo si lo que hiciste fue emitir deuda a una tasa de interés menor a la tasa de interés que tú estás pagando por la que vas a saldar por adelantado.
Entonces ahí tú tienes un doble ahorro. Reduces el costo en tasa de interés y al mismo tiempo reduces una parte del costo de capital porque vas a comprar una deuda por adelantado de 1.000 millones en 900 millones. Por poner un ejemplo. Estás reduciendo 10% por un lado a descuento, como se dice, cuando tú compras por adelantado. ¿Qué fue lo que se hizo con la deuda de Petrocaribe? ¿Ustedes recuerdan? Hace 10 años, 11 años, 2014 creo que fue, cuando el gobierno dijo, bueno, mira, yo le debo a Venezuela 4.000 y pico de millones de dólares. Le digo a Venezuela que le voy a pagar esa deuda por adelantado porque es a 20 años el vencimiento. Y entonces lo que se hizo fue una operación de descuento y finalmente el gobierno lo que pagó fueron 1.700 millones de dólares para saldar una deuda de 4.000 millones. Sí, fue una cosa maravillosa. Ahora, ¿por qué? Porque era una deuda de vencimiento a largo plazo, yo te la pago por adelantado y como lo que quería Venezuela era dinero líquido de inmediato. ¿Qué necesitaba en ese momento? Necesitaba de inmediato. Dijo, no, está bien, son 4.000 millones a 20 años. Bueno, pues dame 1.700 ahora. Y ya. Y nos olvidamos los 20 años. Entonces, con eso, ahí el gobierno sí tuvo una ventaja, porque el gobierno en ese momento lo que hizo fue que redujo incluso. Era Magín que estaba en eso. Era Magín que estaba. Sí, Magín era que estaba en crédito público. Sí. En Hacienda estaba, creo que estaba Simón Lizardo. Sí, Simón Lizardo. El asunto es que ahí lo que hizo el gobierno que redujo que redujo el nivel de deuda. Porque ahí se redujo el nivel de deuda. De una deuda que era de 4.000 millones, pasó a 1.700 millones de dólares, entonces se redujo la deuda en 2.300 millones. Sí. Lo que se hizo fue una emisión por esa. Sí, para bajar la deuda 2.000 millones de la como emisión. porcentaje del Producto Interno Bruto. No necesariamente una reducción de los intereses, porque ahí sí aumentaron los intereses, porque para esos 1.700 millones de dólares que emitió el gobierno para pagar esos 4.000 por adelantado, pagaba una tasa de interés más alta que la que estaban pagando los 4.000 millones. Exacto. Pero en ese momento, lo que le interesaba al gobierno era bajar el nivel de deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. Ahora al gobierno no le interesa bajar el nivel de deuda. Ahora al gobierno lo que le está interesando es bajar el costo de los intereses de la deuda. ¿Te fijas cuán técnico es el manejo de la deuda? Sí, Por delicado. Eso, la Dirección General de Crédito Público es fundamental. Fundamental porque fondear el presupuesto público que es deficitario de por sí implica toda una estructura, una ingeniería financiera en la que tú tienes que saber cómo tú vas a completar lo que te falta sin afectar mucho tu ratio de deuda. O sea, la proporción de deuda respecto al PIB. Entonces, tú tienes que manejar eso de manera bastante técnica y entendiendo también, Delgado, por eso es también el cuidado que hay que tener con esto del riesgo país y que haya estabilidad macroeconómica, perfecto, política, social y además jurídica. ¿Por qué? Porque el país se convierte, y de hecho lo es desde la emisión de bonos de 2001, ¿te acuerdas? En un ente que va al mercado de bonos a proponer, a emitir bonos. Y el apetito de los que compran o adquieren esos bonos va a depender de su perspectiva respecto a la economía dominicana. Por eso la importancia de que nosotros seamos o sigamos siendo una economía estable, porque de ahí depende. O sea, si tú pones en el mercado, Haití sale a buscar 1.000 millones de dólares en el mercado en este momento. Haití, 1.000 millones. Bueno, tendría que pagar una tasa de interés como de un 20%, un 30%. Y posiblemente ni así. Y quizás ni así lo consiga. Así lo concibe. Porque posiblemente ningún inversionista quiera poner el dinero. Exactamente. Entonces nosotros hacemos la emisión y podemos conseguir una tasa de interés más baja. Debería ser más baja todavía, pero no somos un país de, como se dice, con grado de inversión. Sí. Todavía nos falta un poco en ese sentido. Sin embargo, hay algo positivo que tiene el hecho de emitir deuda en el mercado de capitales internacionales, emitir deudas en bonos. Claro. Entonces, bueno, la deuda es negativa porque aumenta el endeudamiento, sí es negativo por eso. Que la es más deuda costosa, es negativa también por eso, porque hay que pagar mucho de interés, de tasa de interés. Sin embargo, tiene un elemento positivo. Ajá. Y es que las calificadoras de riesgo internacionales evalúan al país para que los inversionistas que compran deuda dominicana, pues entonces se sientan confiados en comprar esa deuda. Entonces, esa evaluación no es solo una evaluación de indicadores económicos, es una evaluación de indicadores económicos, sociales e institucionales. Totalmente. Entonces, eso garantiza que nuestra clase política se preocupe y se ocupe de evitar situaciones escandalosas y catastróficas en cuanto al orden jurídico, en lo que tiene que ver con el Estado de Derecho del país. Entonces, por eso ustedes ven que aquí se realizan elecciones limpias, sin traumas, sin complicaciones. Por eso ustedes ven que nuestra clase política, bueno, se quejan cuando hay elecciones y cosas, pero la gente va y vota
y se elige al presidente de manera democrática y se eligen las autoridades de manera democrática y esa gente dirige el país durante 4 años, volvemos a elecciones de manera institucional y respetando esa institucionalidad. Eso no es tanto por un deseo interno, eso también es por lo que están viendo desde afuera los actores económicos que son los tenedores o acreedores de las deudas que tiene la República Dominicana en el mercado internacional y de la deuda que va a seguir emitiendo el gobierno a nivel internacional. Entonces, eso es una garantía por ese lado. La otra garantía también es que los gobernantes, nuestra clase política, se interesan en evitar conflictos sociales. Ustedes no se han dado cuenta, por ejemplo, que en la República Dominicana hace años que no se producen situaciones de huelga como la que ocurrió en el 84, que hubo matanzas, muertes, cosas, y quemadera de goma en el país entero. Ustedes se dan cuenta que aquí lo que hay ahora son protestas aisladas de que protestan por los apagones en un sitio, que protestan por falta de agua en otro sitio, pero no una huelga general. ¿Cuánto tiempo hace que aquí no hay una huelga general? Una cosa que ha puesto a tambalear al país en términos sociales. Y no quiere decir que la situación económica no esté buena, sino que la clase política, la clase empresarial, la clase social se ocupa y se interesa en evitar situaciones de conflictos sociales que afecten la imagen del país en el ámbito internacional, más tomando en cuenta otro elemento, que nosotros somos un país que nos vendemos como un destino turístico seguro. ¿Qué cantidad de la población vive directa e indirectamente de esa oferta turística? Esa población no quiere conflicto. Así es. Esa población lo que dice, no, espérate, que si se arma un conflicto en la zona donde yo vivo, que es la zona, que es una zona turística, entonces el turismo se va a caer, yo voy a perder mi empleo. Sí, tenemos o mucho voy a que perder mi claro. picoteo en términos de negocio si lo que tengo es un negocio informal. Entonces, por eso es importante mantener una imagen adecuada a nivel externo. Y el hecho de que nosotros nos endeudemos en el ámbito internacional hace que nos interesemos en mantener esa buena imagen, porque si no, nos van a poner malas notas. Como hacen los bancos cuando usted va a solicitar un préstamo, que el banco te evalúa. El banco dice, bueno, pero mira, tú tienes un historial crediticio afectado o tú tienes problemas porque tú tienes tarjeta de crédito aquí, tarjeta de crédito allá y tienes deudas aquí, tienes deudas allá y entonces tú no calificas para el préstamo. Ajá. Así como el banco te dice a ti de manera individual que tú no calificas para un préstamo o que sí calificas para un préstamo, así también los inversionistas internacionales califican a la República Dominicana cuando la República Dominicana va a hacer una emisión de deuda para poder cubrir su déficit. Y esa calificación la hacen las firmas calificadoras de riesgo que generalmente son las que evalúan ese tipo de comportamiento de cada una de las naciones. Pero tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, entonces seguimos con más contenido de Dinámica Económica.